Platón tuvo una larga vida en la que siempre continuó escribiendo y revisando su pensamiento filosófico. Sus diálogos de senectud, también llamados críticos, son los menos conocidos debido a su dificultad. La evolución y profundización de Platón en su método dialéctico efectivamente tienen este efecto, pero eso no quiere decir que él no siga recurriendo también a sus versiones particulares del mito griego como recurso didáctico que le permite facilitar la comprensión, entretener e incluir de un plumazo diferentes niveles de interpretación en su mensaje. En este vídeo vamos a tratar precisamente un mito platónico incluido en uno de sus diálogos de senectud, político. La alegoría en este caso es conocida como el mito de los ciclos invertidos, la reversión periódica o mito del político, no solo por el diálogo en el que está, sino porque una de sus posibles lecturas nos da pistas sobre qué consideraba Platón que es eso, un político. Para empezar, antes de narrar el mito, diremos que político se ha considerado que sería la tercera obra de una tetralogía formada por Teeteto, sofista, político y filósofo, pero que esta última, filósofo, o se ha perdido completamente o nunca llegó a ser escrita. Los tres diálogos que sí tenemos conservan los mismos personajes y la discusión se supone que transcurre en 2 días, siendo sofista y político partes de la misma conversación incluso. En Sofista, Platón concluye en su 7ª definición del término que un sofista, frente a la definición clásica aceptada en la Grecia antigua, no es un sabio, sino un simulador, un imitador del sabio, de la técnica de la discusión. Es el que fabrica ilusiones en sus discursos, como si fuera un mago. Pero precisamente ese orador popular no es un político. ¿Qué es un político? Platón busca la definición más precisa en el diálogo correspondiente, político. En medio del diálogo aparece el mito de los ciclos invertidos, narrado por el extranjero de Elea, que es el personaje principal. ¿Qué cuenta? Habla el extranjero de los mitos e historias que recogen que en algún momento remoto los lugares de salida y puesta del sol se invirtieron y que antiguamente los hombres nacían directamente de la tierra. Según el extranjero, hay algo de verdad en estas historias que habrían sido transmitidas por los testigos del cambio de ciclo, aquellos que vieron el cambio de dirección en la rotación del cosmos y el cambio paralelo en la vida y circunstancias de todos los seres vivos. Antes de nuestra era, en la era de Cronos, el cosmos giraba en la dirección correcta, por así decir, en la dirección en la que Dios lo hacía girar, y todo era como debía ser, paz y armonía completas, lo cual, aunque parezca sorprendente, incluía que los hombres surgieran directamente de la tierra y fuesen rejuveneciendo en vez de envejecer. Además, no había catástrofes, ni conflictos, ni guerras entre humanos, ni violencia entre bestias. Todo estaba correctamente ordenado y la abundancia de frutos constante permitía que así fuera. Los dioses se ocupaban de todo, eran los cuidadores de todos constantemente. Pero esto dejó de ser así. Si el Dios que creó el mundo, no de la nada, los antiguos griegos no concebían la creación desde la nada, sino desde algo. De ahí la posición de alfarero o artesano del demiurgo en el Timeo. Bueno, pues si ese Dios deja de supervisarlo todo, la materia, que no es perfecta, tiende a volver al caos. Así que todo empieza a girar en la dirección contraria. Así se invierten los puntos de salida y puesta del sol, pero además la convulsión cósmica va acompañada con la aparición de todo tipo de penalidades, imperfecciones, pues todos los seres vivos acompañan en su cambio al universo. Es la situación de universo abandonado
que conocen los personajes del diálogo, la época de Zeus, y nosotros, sus lectores, también, pues desde entonces nada ha cambiado. El universo giraba en una dirección, pero abandonado gira en la contraria. Entramos en un ciclo regresivo, de dificultades, de degradación, en el que los hombres envejecen y mueren, y es entonces cuando vuelven a la tierra de la que están hechos, en vez de surgir de ella. Este universo abandonado, poco a poco, tiende a volver al desorden y conflicto entre opuestos que era previo a su creación u ordenamiento. Del cosmos se tiende a volver al caos. Pero el Dios que lo creó, cuando ve que se corre el peligro de la destrucción, vuelve para enderezar el rumbo, igual que el capitán de un barco en la tormenta. El ciclo vuelve a cambiar, vuelve el orden. Esto es básicamente lo que cuenta El extranjero. Todo es bastante sorprendente. Vivimos al revés, parece, y estamos abandonados. ¿Pero qué tiene que ver con la definición de político? El mito tiene diferentes lecturas, la cosmológica y ontológica, pero también la antropológica y la política. Platón, aunque la historia hoy suene particularmente extraña, en realidad sí estaba adaptando mitos comunes en la antigüedad, y así, de paso, está conciliando enfoques cosmológicos y ontológicos que parecen opuestos. El universo cíclico, que cae en el desorden y el apocalipsis para así renovarse, es ya recogido por filósofos como Empédocles, pero es mucho más antiguo que eso. La creencia en la necesidad de renovación incluso está detrás de las celebraciones de cambio de año que se encuentran en todas las culturas. Pero aquí Platón aprovecha para dar una solución a la antinomia de Heráclito y Parménides como de pasada. Si Dios vigilase constantemente, todo sería armónico. Pero la naturaleza del universo es el caos. El universo querría girar siempre como se le ha ordenado, pero a pesar de que logra mantener la rotación circular, la más perfecta, en los ciclos de abandono, no puede remediar girar en sentido contrario, porque no puede evitar el cambio. Comportarse siempre idénticamente y del mismo modo, y ser siempre idéntico a sí mismo, es algo conveniente solo a los más divinos de los seres. La naturaleza corpórea, en cambio, no pertenece a ese orden. Aquello que tiene cuerpo no puede estar totalmente exento de cambio. Es decir, el ser que es y no puede no ser, el de Parménides, sería ese idéntico a sí mismo, pero el universo corpóreo es cambio constante, o sea, es Heráclito, y lucha de contrarios cada vez más encarnizada en su lenta pero inexorable vuelta hacia el caos. Ser y no ser, o cosmos y caos, o forma y materia, quedan así explicados. Desde el punto de vista antropológico, el mito se puede interpretar como alegoría de cualquier individuo y del papel de la razón como timonel de su barco que sin atención constante pierde el rumbo y cae en el desorden. Pero, ¿y el político? El extranjero, cuando cuenta el mito, quiere hacer ver a su interlocutor que han cometido un error al querer definir al político como pastor, que habría que decir mejor cuidador, pero además cuidador de su especie, no de otras. Los dioses eran los cuidadores de todas las especies en la era de Cronos. Todo era lo más perfecto que podía ser. Incluso en el mito se menciona también de pasada el mito de Prometeo. Con el cambio a la era de Zeus, la violencia de las demás especies hace necesario un último esfuerzo de los dioses para armar al hombre. De ahí el robo del fuego y de la técnica. Pero aquí el hombre debe ser ayudado una última vez, no como camino hacia el progreso, sino como barrera de contención de las crecientes dificultades que va a soportar, pues estamos en un ciclo de abandono. Todas estas acciones de los dioses son para cuidar a los humanos. Como cuidador de los humanos es el político.
Pero los dioses están en una esfera superior, siempre nos han cuidado mejor de lo que podremos hacer nosotros. Platón nos está recordando que el político solo es un hombre que actúa en una era imperfecta. ¿El político es necesario por el abandono de los dioses? En todo caso, su conocimiento no será tan seguro ni su cuidado tan perfecto como el de los dioses. La narración del mito dentro de este diálogo platónico sirve para recomenzar la discusión. La definición de político ya no será la de pastor, sino la de cuidador de los hombres. Pero esto es un punto de partida. Ahora se pondrán a pensar qué tiene que saber el político para serlo, qué hay que conocer para poder cuidarnos lo mejor posible. Así girarán hacia el arte de tejer y hacia la importancia de conocer la justa medida, algo a la vez absoluto, por ser siempre verdadero, y relativo, porque en cada caso es una cosa distinta. En este mundo abandonado, el político sería la guía frente al avance de la corrupción, el cuidador de hombres, el que conoce lo mejor posible la justa medida, toda una descripción que permite distinguir a Platón entre el coro de sofistas y los verdaderos políticos, algo que sería también hoy válido. ¿Quién sería el político perfecto? El que conoce los patrones absolutos, como quien teje la mejor de las telas guiándose por el más bello y perfecto patrón. El que siempre sepa cuál es la justa medida, por tanto, el más sabio. Es el mayor experto en el conocimiento de las formas o ideas y el que conoce mejor cómo se entrelazan entre sí. Así volvemos al principio. Se discute aún si Platón quiso o no quiso escribir un diálogo llamado Filósofo, que concluiría este ciclo de diálogos. Pero cabe la posibilidad de que no lo hiciera porque no era necesario, pues la definición platónica de político, ¿acaso no sería también ya la de filósofo?